Una exposición como esta, de alguna forma lo que pretende es invitar a la reflexión, poner argumentos encima de la mesa y de alguna forma revisar aquellas cosas que no por tradicionales han de ser legítimas o válidas en nuestros días. Es una invitación a la reflexión. De hecho, este debate, esta postura por parte de artistas, no es de ahora. Incluso podríamos hablar de Goya. Goya, hablamos del siglo, los primeros años del siglo XIX, Goya con su serie de tauromaquia, ya de alguna forma estaba transmitiendo un carácter crítico, dramático, ante este tipo de festejos. De hecho, ya en aquellos años, ya en ciertos círculos de pensamiento, ya habían personas ilustradas que eran críticas con este tipo de eventos. La primera cosa que te quería decir es que la idea y la realidad de un enfrentamiento o de un ponerse cara a cara, iba a decir que dos animales inteligentes, ¿no? Un hombre y un toro, y en igualdad de condiciones, me parece no solamente que puede ser bello, sino que a lo largo de la historia ha sido muy bello. Luego, a partir de ahí hay problemas, como por ejemplo, los picadores es una historia que me parece que es un abuso de poder, y una crueldad, y tal vez desde el punto de vista de la teoría del toreo sea necesario, pero desde el punto de vista, digamos, artístico, viene a resultar una crueldad, ¿no? Pero un toro y un torero me parece bellísimo, y de hecho lo ha sido, ¿no? Y luego la otra cosa, el problema es la degradación que hay ahora en el mundo de los toros, con un público poco entendido, lleno de turistas, con toros muy flojos, con toreros relativamente buenos, con algunas excepciones. Entonces yo diría que personalmente pienso que pueden continuar. Tal vez yo sugeriría mejorar alguno de estos aspectos que te he dicho, que me parecen crueles o injustos, por decirlo de alguna forma. Pues la fiesta de los toros, y en concreto las corridas de toros, entiendo que es la señal de identidad más identificativa que tiene este pueblo, el pueblo español, y su mayor expresión artística. De hecho, pues todas las artes han bebido siempre de lo que es la expresión artística del mundo de los toros, desde la pintura, desde la escultura, la música, todos han querido beber de sus fuentes a la hora de inspirarse, ¿no? Es por tanto que estoy seguro y creo y entiendo, y así lo entiendo, que el mundo de los toros es el arte por excelencia, y además de eso creo que como español pues me siento, y nos debemos todos sentir muy orgullosos de contar con esta expresión artística y este mundo maravilloso que es el mundo de los toros. Bueno, la verdad es que estoy completamente en contra, me parece una barbaridad, y bueno, pondría el símil de que las corridas de toro son al arte lo que el canibalismo a la gastronomía. Me parece una auténtica barbaridad y bueno, deberían estar prohibidas, ¿eh? Me parece que vamos, que no nos queda otra, ¿eh? Fui por primera vez a los toros con mis abuelos paternos y curiosamente a la que más le gustaban los toros era mi abuela. Sin embargo, yo todavía no llevo a los toros a mis nietos y el mayor ya tiene 10 años. A mí me gustan los toros. Me gustan los toros, aunque no soy un forofo, pero me gusta igualmente respetar a quien no les gusta y sobre todo a los que les repugnan, lo entiendo. Ahora yo creo que también hay mucho de oportunismo en algunas posiciones que están contra los toros porque están fundamentalmente contra eso que se llama la fiesta nacional, un símbolo de España y de la unidad nacional de los españoles. A mí me parece muy bien, a mí me gustan, voy y he ido desde mucho tiempo, desde niño, porque a mi padre le gustaban y además yo creo que artísticamente refleja una serie de actos humanos muy importantes y además tiene una gran belleza como tal. Lo que sí que sucede es que a mí me parece que las corridas son un poco largas. Generalmente yo he recomendado que sean de 4 toros,
Es decir, que sean para cada uno de los toreros y al mejor o al peor que tenga la oportunidad para el cuarto, porque generalmente la gente hacia el cuarto o el quinto se marcha, y eso no me parece bien. Estoy en contra de las corridas de toros, me parece increíble que a estas alturas siga siendo una tradición en España que se maltrate a un animal en la plaza, que se le haga sufrir y que para ello el torero triunfe y que la gente lo vitoree, y es un maltrato animal en toda regla, y no me gusta que se haga sufrir a los animales, al toro en la plaza menos todavía, claro. Pues mira, yo voy a empezar contándote mi única experiencia yendo a una corrida que fui después de muchos años de verlos en la tele, y te aseguro que jamás volveré, porque lo pasé francamente mal. Dicho esto, también tengo claro que la corrida de toros es algo extraordinariamente complejo, que no se puede simplificar a favor o en contra de un plumazo, y yo, pues como estas cosas siempre requieren al final tomas de posición, yo diría que frente a la polémica que existe ahora de las prohibiciones que se quieren implantar en Cataluña y en otras partes, yo diría que prohibido prohibir. Bueno, yo creo que está muy claro que los toros, la fiesta taurina es algo muy nuestro, ¿no? Y precisamente en mi caso influye mucho en mi trabajo. Siempre la tradición es algo que me ha gustado mucho y que me ha dado muchas posibilidades a la hora de realizar mi trabajo. Yo creo que el mundo taurino es una estampa que ha estado siempre muy presente en las estampaciones de mis colecciones, en el color, y que creo que es algo muy nuestro, ¿no? Muy de nuestras raíces y de nuestra cultura. Creo que sería un equívoco muy grande cargarse nuestras señas de identidad, las señas de identidad de un pueblo, la cultura de un pueblo. Es muy evidente, ¿no? Desde que yo recuerdo he asistido a corridas de toros, probablemente en los últimos años con menor intensidad, y desde que yo recuerdo también siempre he tenido un sentimiento contradictorio. Por un lado, la parte cruenta de la fiesta me ha producido siempre un rechazo, ¿no? Me ha sobrecogido. Pero por otro lado, toda la liturgia que rodea a los toros, la plaza, el escenario, los olores, los colores, los trajes de luces, me ha atraído siempre y me sigue atrayendo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista plástico también. Me siento una atracción muy especial hacia los toros, hacia toda la fiesta de los toros, tanto hacia el toro como animal poderosísimo y animal que me retrotrae a tiempos ancestrales, y hacia el torero, ¿no? Como un ser también que se enfrenta cada día a la muerte. Yo creo que no he visto una mirada tan sabia como la de un torero, que cada día tiene que enfrentarse a ese reto de la muerte, ¿no? Por tanto, yo pienso que voy a seguir con esa contradicción toda mi vida. La celebración de corridas, mi posición es que se refiere o que es un espectáculo que pertenece a otra época. Yo creo que cada época, cada momento cultural, cada circunstancia histórica en una sociedad tiene unos espectáculos, tiene unos valores, y en este momento yo creo que la protección de los animales, el respeto a la naturaleza y el respeto a todo lo que sería los seres vivos hacen que la sociedad en este momento tenga una postura diferente a la que tenía respecto de las corridas de toros. Para mí es muy importante que las personas nos demos cuenta que en otras épocas, por no hablar de los romanos o en otras circunstancias, incluso podríamos hablar de que en determinadas sociedades a las personas, según su origen social, se les trataba de determinada manera que hoy nos parecería inaceptable. Creo que ese mismo criterio podemos utilizarlo respecto a las corridas de toros. En otros momentos históricos podrían ser perfectamente asumibles alguno de esos espectáculos, y hoy en día creo que no es así.
creo que también habría que tener en cuenta, de todas maneras, la diferencia que puede haber entre las corridas de toros como tal y otros espectáculos relacionados con los toros que también mueven a otro tipo de actuaciones y yo diría incluso a que las personas lleguen a poner en práctica acciones que en frío y tomadas con cierta distancia no estarían de acuerdo o no las verían incluso bien. Bueno, me parece el espectáculo como tal más original y más racional que se ha hecho desde España, y uno de los espectáculos más originales, inauditos de cualquier país. Me parece una de las grandes creaciones del pueblo español. La llamada tortura a los toros es un engaño que tiene el hombre que se sitúa en aquello que padece el toro, y nadie habla de la tortura de los peces dada por los pescadores de caña, que lo sacan de un medio, que es el acuático, a un medio terrestre en el que no pueden vivir, se asfixian. Y además le meten un anzuelo que si se lo metieran al toro, lo tendría que levantar con una grúa hasta que se asfixia. Y nadie, y todos creen que el pescador de caña, que pesca y a la vez lee un libro de filosofía o de poesía, es el ciudadano ideal benéfico. Y es más torturador que lo que se hace con los toros en una corrida. Los toros, ni por carne ni por leche, habría toros, y por lo tanto se acababa con ellos y veríamos una pareja desgraciadísima en un zoo, pero ya sin descendientes. Y sin embargo, los antitaurinos comen gallinas y huevos, fetos de gallinas. Y eso les parece muy bien. Yo creo que el responsable es el creador o el azar con mayúscula, que ha hecho que para vivir tengamos que comernos unos a otros. Así es que, a ver, si miramos las cosas con un poco de lucidez y aceptamos nuestras propias miserias, que son inesquivables. Y desde luego que un toro que recibe esa tortura, entre comillas, es unos puyazos, que es una sangría que hacían los médicos hasta el primer tercio del siglo XIX y que tiene una razón práctica, que es la de bajar la cabeza para poderle matar después, unas banderillas que son como inyecciones, nada más, y una estocada, que es lo que deseamos todos, morir de un infarto, no de un cáncer, que es horroroso, y que es menos que morir con un dolor de muelas. O sea, que hay mucha pereza imaginativa por parte de los antitaurinos. Bueno, no creo que se pueda tener una opinión simple. Si yo tengo que decir si me gusta o no me gusta la fiesta de toros, diría que no me gusta. No me gusta ver a un ser humano, a un hombre en peligro. Es una cuestión que me produce siempre una reacción en contra. No me gusta ver sufrir a un animal, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más cosas en la fiesta de los toros y por tanto, aunque a mí no me guste y aunque no voy a los toros y tengo un recuerdo muy de pequeño de lo que ha significado esa ceremonia y toda esa liturgia, creo que hay otras formas mucho más crueles de tratar a los animales y también hay otras maneras de poner en peligro a los seres humanos de forma
por placer, digámoslo así, por gusto, no porque uno tenga necesidad de ello. De manera que, ya lo he dicho antes, no me gusta la fiesta de toros, pero tampoco mantengo una actitud abiertamente antitaurina. Creo que hay muchas cosas que están mal en la relación entre los seres humanos y los animales, y creo que hay muchas cosas que los seres humanos hacen que no comparto, que jamás haría y que no me producen ningún placer. Pues mira, te voy a poner un ejemplo de una tira cómica de Quino sobre Mafalda, que no sé por qué se llaman tiras cómicas, porque son muy serias. Y en esta tira cómica de 4 viñetas se ve como hay un señor pescando y Mafalda se acerca y entonces se le queda mirando y dice: no entiendo a la gente que no sabe aburrirse sin molestar a los animales. Y el señor, todo airado, en la siguiente viñeta se gira y le dice: y niña, ¿a ti quién te ha dicho que yo me estoy aburriendo? Y en la última viñeta se ve como Mafalda reflexiona y dice: no entiendo a la gente que no sabe divertirse sin molestar a los animales. Bueno, pues a mí me pasa un poco esto con las corridas, ¿no? Yo pienso lo mismo que Mafalda, no entiendo a la gente que no sabe divertirse sin molestar a los animales. Les corregudes de bou i altres expressions com bous al carrer, correbous, etc., són l'expressió també d'una cultura espanyola, espanyolista i grollera, i molt grollera. Les corregudes són una expressió profundament violenta, és un mecanisme de tortura envers uns animals que no han fet res en contra de l'espècie humana. I a més, formen part d'un mecanisme de socialització de la violència que fa que s'estenga entre la població, sobretot entre la gent jove, la idea de que la violència és útil per a imposar unes idees sobre altres. Aquesta idea de la violència i de la dominació de les espècies animals per a l'espècie humana va ser la gènesis de la qual varen viure i varen néixer altres dominacions, la dominació de les dones per banda dels homes, la dominació de classe, la dominació d'unes nacions per altres, és a dir, que trobem en la gènesis de la violència contra els animals i en l'expressió més viva de les corregudes de bou, la gènesis de les nafres que patint encara la major part dels sectors de la humanitat, persones treballadores, les dones, el món de la cultura, els pobles que estan sense estat, etc. Doncs no és solament estar en contra de les corregudes de bous per lo que representen en si de tortura inassumible per unes persones civilitzades, sinó per el rerefons ideològic, polític, econòmic, sociològic que n'hi ha al voltant, per el qual jo estic totalment en contra i la nostra plataforma Iniciativa Animalista també, lògicament. La verdad es que no tengo una opinión demasiado formada, pero sí que tengo claras dos cosas. Una, más que la lidia en sí, me interesa muchísimo todo el ambiente que gira en torno a la corrida y a los matadores de toros. Es decir, todos esos espabilados, toda esa gente aprovechada, todas las suripantas que se quieren zumbar al matador, todos los que le quieren sacar la pasta, los apoderados, los fans, todo eso me parece un mundo muy interesante porque lo comparo bastante a lo que era el boxeo en Estados Unidos en los años 40, 50 y 60, es decir, toda esa gente rara que va por ahí alrededor. Y dos, me interesa, insisto, más que la lidia otra vez, toda la literatura o la pintura que han generado los toros, especialmente la literatura, porque creo que hay libros muy buenos que tienen un sabor especial que sería imposible encontrar en otros países. Por ejemplo, Antonio Díaz Cañabate tenía unas crónicas fantásticas de toros, Joaquín Vidal también tenía una prosa extraordinaria, tanto si fueses taurino como antitaurino, era una delicia leerle. Y tres, creo que la mejor biografía que se ha escrito jamás en España es la de Manuel Chávez Nogales, la que le dedica a Belmonte, que creo que es un libro imprescindible, insisto, tanto si eres taurino o antitaurino. Entonces, me interesa todo lo que gira en torno a los toros. Luego, lo que es la corrida en sí, hombre, me solidarizo un poco con el pobre animalito que está ahí sangrando. Pues la opinión siempre será favorable porque yo, por tradición familiar, he asistido a muchas y no solo me parece que es favorable en el sentido de un espectáculo, sino que es también un fenómeno objeto de estudio, debe de ser objeto de estudio y así lo he entendido yo.
En este sentido, cabe observar en la tauromaquia dos evoluciones muy claras. Se pasa de la lucha de la lidia por parte de los toreros a la belleza del toreo. Y por parte de los políticos se desarrolla un proceso reglamentario favorable a la humanización del fenómeno. Todo eso es muy positivo, aparte de la espectacularidad que representa. Bueno, los toros en líneas generales a mí no me gustan. Creo que he ido solamente a 2 corridas en toda mi vida y ya no he vuelto. No los sigo, no me gusta tampoco verlos por televisión, pero tampoco soy ningún militante antitaurino como hay por ahí, mucha gente. En ese sentido no me gusta ser tan extremista, ¿no? Porque no le sucede a todo el mundo, pero hay personas, por ejemplo, que son muy militantes antitaurinos, van a manifestaciones, se movilizan un montón, sin embargo se despreocupan de, por ejemplo, de temas sociales que tenemos todos, ¿no? Yo estaba siempre en contra de los toros, hasta que hace 5 años me invitaron a ir a los toros, y entonces me encantó. Yo vi el paseillo y me volví loco de lo bonito que era aquello, de la estética de los toros. Me gustó mucho. Me gustó mucho incluso hasta el ambiente, porque era un día que jugaba al Valencia, estaba todo el mundo con el pinganillo y marcó el Valencia al Real Madrid, y aquello era ¡oh! Y entonces era una fusión de toro al fútbol que me encantó, me parece maravilloso. Estoy en contra de los picadores, no me gustó nada, a mí eso no me gusta que dañen al toro, y estoy en contra de que maten al toro. Por tanto, sí a los toros, no a los picadores que los saquen de los toros y que hagan un torneo aparte para ellos, como ya hacían los ingleses en la época medieval, que los picadores los juntaban uno contra otro, y el que ganaba se picaba, se llevaba a la chica, que era la hija del rey, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer así. A favor de los toros siempre, en contra de los picadores, en contra de que maten al toro. Además, en época de crisis se puede reutilizar el toro para varias corridas, corrida de ida, corrida de vuelta, se podrían hacer cosas muy interesantes. Y también a favor de las vacas, pero el tema de las vacas lo domina mucho mejor nuestro experto, que es mi compañero Amadeo Salvador. Bueno, como ha comentado mi compañero Arturo, yo estoy a favor más que de los toros, de las vacas, ¿no? Qué preciosidad las vacas, y además cuanto más grandes las ubres mucho mejor, ¿eh? Y si encima a la vaca le ponemos minifalda, ya el disfrute es total, ¿eh? Y no me tachéis de machista. Yo desde luego estoy en contra de las corridas de toros. No he ido nunca a una corrida de toro. Hombre, si ocasionalmente pues has visto algún fragmento de una de ellas cuando las transmiten por televisión, pero desde luego no me gusta. Lo que es el maltrato animal no me gusta en absoluto, ¿no? Y lo que me molesta es que haya gente que utilice argumentos como, por ejemplo, el profesor Juan Carlos Higuera de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Dice que ha hecho un estudio, no lo dudo que haya hecho el estudio, según el cual cuando los toros están sufriendo en la plaza liberan unas hormonas que contrarrestan el sufrimiento. Vamos, que no se enteran de nada. Vamos, que se lo pasan genial los toros cuando los están matando en la plaza, ¿no? Solo falta que diga que ha hecho una encuesta entre 3.000 toros y los toros dicen que no sufren. En fin, a mí me parece que utilizan argumentos que desde luego están fuera de lugar en los tiempos en los que vivimos. Me parece una demostración de inhumanidad y de poca cultura. Realmente pienso que hay maneras más diferentes, hay otras maneras de divertirse sin tener que torturar a un animal. Me parece absurdo en los tiempos que vivimos que ocurran estas cosas. Existe una creencia popular un poco extendida por ahí que dice que el animal no sufre cuando se le pica o cuando se le mata. Esto es absolutamente falso. O sea, el animal sufre, tiene dolor y agoniza hasta la muerte. Entonces, totalmente en contra estoy. Desde luego, yo estoy totalmente a favor, y te voy a decir por varios motivos, y principalmente yo creo que porque es intrínseco dentro de nuestro carácter español. El español es bravo, tiene arte y le gusta mucho enfrentarse a unos problemas que son difíciles, ¿no? Y luego es que ahora hay una cosa que es estar de moda, que es ser en contra de los toros, ¿no? Ahora, hoy en día, es políticamente correcto estar en contra de los toros, y yo creo que como no me gusta totalmente esa postura y hay que ir en contra de las modas, pues no voy a ser políticamente correcto y voy a decir que estoy a favor de los toros, para que todo el mundo, al final y al cabo, haya un poco de debate. Yo creo que los toros tienen que evolucionar, pero no tienen que desaparecer.
De pequeño yo iba a los toros con mi padre. Luego, desde que falleció él, no he vuelto. Hay en las corridas de toros dos aspectos fundamentales: el protagonismo del torero, la plasticidad de la escena, y el otro protagonismo, el del toro. Si yo tiro la moneda, me gustaría que quedara siempre en el filo. Mi recuerdo ha sido siempre emocionante, plástico, con una viveza especial. De ahí que las reproducciones artísticas, en el dibujo, en carteles, siempre me atraen. Pero queda siempre también la duda perpetua de el torero y el toro. ¿Por qué nos asustamos y gritamos cuando el toro coge al torero? No gritamos cuando el toro muere. Ese aspecto ecológico, ese aspecto de la vida que fluye, para mí es un equívoco, porque forma parte de la cultura y por otra parte se separa de una cultura vital, responsable. De ahí que personalmente mi respuesta haya sido no ir desde hace casi 30 años a los toros. Cuando recuerdo mi infancia no puedo evitar las escenas de ir a los toros con mi padre, la emotividad, la espectacularidad. Igual que cuando entras en un campo del fútbol te quedas obnubilado, igual ocurre en los toros, igual ocurre en la liturgia, en el espectáculo. Entiendo pues perfectamente la dualidad de la moneda. Cultura una cara, cultura la otra. Lo que ocurre que en la cultura hay muchas facetas y hay muchas contradicciones. Nuestra vida es una contradicción y en ello estoy. Bueno, como profesora de yoga estoy a favor de la no violencia física, mental o verbal y el respeto hacia todos los seres vivos y cosas. Y pues, ¿qué opinión me merecen? Creo que hemos de vivir alejados de las causas del sufrimiento. No estoy a favor de las corridas de toros que generan sufrimiento, aversión, apego. No. Las corridas de toros son uno de los elementos más importantes de la tradición festiva, desde mi punto de vista, de la cultura española y también valenciana. Forman parte de lo que sería nuestro acervo cultural, en tanto en cuanto tradicionalmente los españoles y los valencianos han corrido justas con toros y han celebrado la festividad ligada al mundo del toro, con lo cual las corridas de toros son una manifestación muy rigurosa, muy ritual, en la que se establece cierta liturgia de carácter simbólico y cultural que recoge esa tradición que se ha fundamentado a lo largo de los años. Por tanto, entiendo que forma parte, como digo, de nuestro acervo y de nuestro patrimonio cultural inmaterial y creo que se tiene que seguir potenciando y de hecho la gente así lo ve cuando va a este tipo de espectáculos, que por otro lado son uno de los espectáculos que socialmente son bastante más, digamos, transversales, ya que en una corrida de toros te puedes encontrar gente de una clase social muy alta como de una clase social muy baja. Por lo tanto, como tradicionalmente han sido espacios de encuentro sociales y espacios de celebración y júbilo, y yo creo que alrededor de todo además, y yo creo que eso se tiene que conservar. Creo que hay mucho arte en los toros, también comprendo otras sensibilidades que se fijan más en todo lo que puede suponer el sufrimiento. Yo me quedaría más con la parte del arte y creo que es muy complicado prohibir. Creo que siempre es mucho más importante dialogar y el respeto no solo es el respeto a las tradiciones, sino el respeto también a las personas que tienen opiniones diferentes. Yo creo siempre en la integración de las artes, pero el contemplar siempre respetuosamente todas las miradas y todas las opiniones. El ser humano tiene la capacidad de ponerse en el lugar del que padece y la evolución nos ha llevado de compadecernos de la persona que está en tu misma tribu a compadecernos de otras razas y de otras naciones, también incluso de otras especies, cada vez más conforme la evolución es mayor, ¿no? Sabemos que los toros sufren el dolor, igual que nosotros, pero los defensores de la tauromaquia esgrimen tradición y arte, los mismos argumentos con los que podrían defenderse torturas a seres humanos. Yo creo que todas las costumbres abominables son tradición hasta que dejan de serlo, como pasó con la esclavitud, y justificarlo con otras crueldades no es un argumento, simplemente es una excusa. Me parece hoy en día necesaria y de pleno derecho. Es la fiesta más culta y más auténtica de cuantas existen, y no es una opinión mía, es palabra de un poeta, de Lorca, ni más ni menos. Me parece que recoge muchos valores necesarios en la sociedad actual, promociona la verdad, la autenticidad,
la nobleza, la solidaridad frente a otros espectáculos de masa cuyos mensajes mediáticos y subliminales es engañar a la ley, al árbitro, provocar al contrario, y que son como iconos muy valorados, ¿no? Me parece además que tiene una fuerte consecuencia ecológica tan necesaria hoy en día, e insisto, es muy sincera frente a la hipocresía de los que la niegan o de los que quieren prohibirla, argumentando planteamientos decimonónicos y pasados que no han avanzado, ¿no? Es como querer ignorar valores tan cotidianos como la vida y la muerte, y sin embargo se olvidan de lo que no se ve: la muerte en la caza, la muerte en la pesca, la muerte en la cadena alimentaria, que me parece, insisto, de una hipocresía que va contra un valor tan taurino como es la verdad y la claridad. La razón me dice que no. Es decir, que a final de cuentas es una cabronada al toro. Esos argumentos que me resultan falaces, que se están utilizando hoy día, diciendo que gracias a las corridas de toros Picasso hizo unos aguafuertes o Goya hizo una tal, podríamos decir que en el mismo sentido hay que mantener la crucifixión, porque Velázquez hizo un crucifijo maravilloso. Claro, no es lo mismo un toro que un ser humano, pero en el fondo, ¿por qué no? Ya no el Velázquez, el Matías Grunewald, o sea, crucifijos hay maravillosos. Dice, como se han hecho grandes cuadros, vamos a seguir con la crucifixión. Eso no lo puedo aceptar. Me acordé de una cosa que contaba el genial Gila, que decía, cuando estuve con el... era algo así, cuando estuve con el Maharajá de Sakuntala, me dijo, oye, me has hecho reír hasta la lágrima. Me has matado un hijo, pero ¿cómo me he reído? Claro, me encuentro que el problema de alguna manera tiene un paralelismo con esto. Qué bien me lo he pasado en aquella famosa corrida de toros de la beneficencia, pero a final de cuentas no puedo negar de que racionalmente es una cabronada al toro. Con lo cual la razón me dice que no. Las pasiones y todo ese tipo de cosas me dicen, sí, me lo he pasado muy bien, pero nada más. Los toros pertenecen a nuestro patrimonio cultural y hay que respetarlos y defenderlos. Se ha dicho aquí, como dijo García Lorca, es el espectáculo más culto del mundo. Tiene valores culturales, valores económicos y valores ecológicos sobre todo. En esta sociedad hipócrita en que vivimos, muchas veces hay humanidad con las bestias y bestialidad con los humanos. Hay muchísimos ejemplos en la sociedad. Por otro lado, los toros y su mundo tienen un léxico propio, que lo diferencia de todos los demás, donde además no existen los anglicismos, no hemos sido capaces de tomar esos anglicismos. El toro es, y la fiesta es la verdad. Las corridas de toros son para todos, son para el pueblo. Es un espectáculo plural, donde no existen las ideologías políticas, y además es un espectáculo de verdad, con animales de verdad. El hombre y el animal han convivido siempre, y el hombre se ha aprovechado del animal para el desarrollo de la sociedad, con la carga. Muchos animales mueren en beneficio del hombre o sufren en beneficio del hombre y nadie se plantea esta polémica que es tan antigua de los taurinos y los antitaurinos. Como decía Pérez de Ayala, si yo fuera quien gobernara España, prohibiría las corridas de toros, pero como no lo soy, no me pierdo ni una. Bueno, lo primero que me surge es una experiencia casi estremecedora, ¿no? Por la crueldad que implica, ¿no? Tengo la impresión que el ser humano tiene un nivel de inteligencia que le podría permitir relacionarse con la existencia, con todo lo que hay en la vida de otra manera. Sin embargo, se relaciona de una manera usando y abusando. Y me parece que eso va en decremento, por supuesto, de los toros, de los animales, del planeta, pero también va en decremento del ser humano. Para el budismo, yo soy budista, la cosa más importante es no crueldad. La cosa más importante como un camino de desarrollo espiritual es seguir evolucionando y cultivar benevolencia hacia todos los seres, ¿no? Y si los seres humanos nos consideramos seres humanos más evolucionados y superiores, pues tendríamos que cuidar todo lo que nos rodea, en vez de jugar con ello, decir que es un deporte, esto nos denigra.
También pienso que ese reto que representa la corrida de toros, del hombre contra el animal, está completamente fuera de lugar ya. El ser humano no tiene que demostrar nada. Alcanzando la conciencia humana ya hemos derrotado la bestia que llevamos dentro, que tal vez es el arquetipo que los toros simbolizan, ¿no? Podemos y debemos dejarlo atrás. Los toros y su fiesta me parece que es cultura, me parece que es un arte único, donde empieza y termina y donde en todos momentos vuelve a empezar, y además es efímero, pero al mismo tiempo es continuo. Luego, aparte, todo lo que va alrededor de la fiesta taurina es de una riqueza y de una España por los cuatro costados que a mí personalmente me emocionan. Yo me pongo mi flor o mi abanico según el día de toros, según el colorido, pero es que además, desde que el toro sale y lo veo salir con esa fuerza y veo la inteligencia del torero, cómo domina esa bravura del toro, yo he de reconocer que me emociono. Es muy nuestro, todo me parece arte, me parece cultura y me parece algo muy importante que debemos conservar. A nadie se le obliga a ir y el que va es porque le gusta. Y yo desde pequeñita me educaron y me enseñaron lo que eso suponía y me alegro. Bueno, yo tengo que reconocer que nací el 2 de mayo, por lo tanto me siento más toro que torero. Tengo una contradicción porque realmente me gusta mucho la estética del toreo. Me gusta también la simbología ancestral de donde viene el hombre luchando contra el ego animal, o sea, me parece que es muy tradicional y de hace muchísimo tiempo, que por eso tiene una fuerza tan tremenda, pero al mismo tiempo odio que se maltraten a los animales, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto también es mi opinión, ¿no? O sea, y como dijo Clint Eastwood, las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno, ¿no? Ninguna tradición cultural puede justificar la crueldad y el sacrificio gratuito de un animal en un espacio público, como un espectáculo. Desde la ilustración y sobre todo desde las aportaciones de la teoría de Darwin, sabemos que los animales y los humanos estamos muy próximos y en el caso de un toro es evidente que sufre y sufre dolor en ese sacrificio. Por tanto, exponer públicamente la tortura y el dolor del animal no tiene ninguna justificación en una sociedad moderna como la nuestra, en el contexto de la Unión Europea. Bueno, para mí personalmente, puesto que soy matador de toros, es una cosa especial, ha sido el sentir de mi vida, ¿no? Pero a mí me gusta pensar y reflexionar, ¿no? Creo que es el espectáculo más grande que existe en el mundo, porque creo que es el único espectáculo donde está la muerte presente. Y un torero tiene que tener el arte, el sentimiento, la creación de todo y a la vez la muerte. La tienes que tener ahí. Creo que es el espectáculo más grande que yo he conocido ni que conoceré nunca jamás. Conozco un sacerdote que hace casi 50 años hizo una tesis en moral, precisamente en la que defendía la moralidad de las corridas de toros. No obstante, es una opinión particular. Nunca ha habido una opinión de la Iglesia acerca de las corridas de toros, ni a favor ni en contra. Por tanto, esto es una opinión personalísima. Y es una opinión dividida en parte, porque yo he sido, o soy, muy aficionado a los toros, siendo más joven. Después no he tenido tiempo, la verdad, para ir a los toros y hace muchísimos años que no voy. Antes veía alguna corrida más por televisión, yo creo que ahora ponen menos. ¿Y por qué estoy dividido? Porque me parece un arte espléndido, me encanta todo lo que rodea las corridas de toros, la música, el paseillo, las diversas suertes, las actitudes del público, pero bueno, el avance de las ciencias, de las que no hay que deslumbrarse tampoco, pero en fin, con el avance de las ciencias experimentales sabemos más por la biología, cosas relativas a los animales y sus sufrimientos, aunque tampoco del todo, porque comparamos los sufrimientos del toro con los sufrimientos de un hombre y no son igual, porque no son racionales y por tanto no es exactamente lo mismo. Pero digo que siendo muy aficionado antes, pues tengo un poco de paréntesis, porque es verdad que es duro ver tanta sangre, como son duras otras muchas cosas, el boxeo. Y también pienso que tampoco hay por qué legislarlo todo, bueno, la libertad es una cosa estupenda, sobre todo para cosas en las que no hay ninguna obligación que cumplir. Por tanto, ya digo que yo mismo estoy un poco dividido, pero si tuviera que inclinarme, me inclinaría un poquitín a favor del asunto, no solo porque es una tradición, porque hay tradiciones que más vale que se vayan, ¿no? Pero porque tiene mucha belleza, porque es un arte muy plástico, ¿no?
y habría que ver los sufrimientos del toro hasta dónde llegan, y efectivamente eso es una cosa a tener en cuenta, y todo lo que hemos avanzado en el tema de la ecología, de las plantas, de los animales, es una cosa estupenda, ¿no? Es decir, Dios hizo la creación para que el hombre la cuidara, no para que la maltratara, y en ese sentido pues habría que profundizar. Bueno, la verdad es que nada más he tenido la oportunidad de asistir una vez. Era fallera mayor de mi falla, tenía 10 años y pasé el peor rato de toda mi vida. Fue algo tan traumático que la verdad es que no he vuelto a asistir a una corrida de toros. Eso tampoco ha sido un posicionamiento que haya estado manifestando en contra de las corridas de toros. No ha sido una posición muy negativa, pero sí que no volvería nunca a ese recinto para ver sufrir a estos animales, y también por las personas. Es decir, no lo encuentro para nada atractivo, ¿no? Creo que es un espectáculo un poco salvaje y creo que fuera de lugar hoy en día, ¿no? Creo que se debería de erradicar. Me gustan mucho las corridas de toros, me gusta mucho el colorido, el ambiente que se crea en la plaza, la gente, la alegría de la gente, me gusta mucho la fiesta que nos da un carácter nacional, la ropa de colores, el sol, la sombra, los efectos de luces que se crean dentro de las plazas. Me gusta mucho la liturgia que llevan los toreros a la hora de salir a la plaza a torear, la manera de caminar por la plaza, el talante altivo que tienen y, en fin, me gusta la fiesta de taurina. Yo he asistido a corridas de toros, he podido ver los ojos de un toro de cerca cuando pues están toreando, y creo que bueno, no está en las mismas condiciones, aunque mucha gente dice que sí, que se está en las mismas condiciones el torero y el toro, no está en las mismas condiciones pues porque se le pincha o de alguna manera se le merma su potencial. Bueno, y como decía, pues adoro, porque yo he visto, por ejemplo, este año todos los encierros de San Fermín, pero con respecto al animal, yo creo que es un ser vivo y que no sé quién, tanta gente que hay involucrada en este mundo, debería de pensar la manera de poder realizar esta fiesta, pero sin que el concepto, o sea, sin que el sufrimiento del animal sea tan patente. Bueno, pues con la cantidad de dinero que mueve esta fiesta, no sé, debe haber alguien o alguna comisión que podría estudiar el caso y que se puedan hacer corridas de toros sin que tenga que ser siempre el toro el perdedor y sin que se dé esa imagen de sufrimiento del animal, que esto sí que mueve o conmueve las tripas, a mí particularmente. Pues si no comportasen maltrato animal, me parecerían estupendamente. Quiero decir, el arte del toreo, en fin, los pases y estas cosas, pues a mí me gustan, ¿por qué no? Pero el maltrato animal no es comprensible en la era en que estamos. Pensemos que, por ejemplo, la comunidad científica, ahora los que trabajamos con animales de experimentación, etcétera, pues estamos sometidos a unas estrictas normas para evitar el sufrimiento y el dolor a los animales en la máxima medida posible. Incluso otras comunidades que también trabajan con animales, y hablo ya de animales de consumo, pues tanto el transporte de animal como el sacrificio de los animales para consumo, pues hay unas normas que regulan claramente pues que no debe hacerse sufrir a los animales gratuitamente.
como quiera que en las corridas de toros, pues evidentemente se hace sufrir al animal, banderillas, picadores y obviamente la muerte final del animal de manera gratuita, pues no puedo mostrarme de acuerdo con esa parte de las corridas de toros. Por lo demás, ya digo, el arte estupendo. Si es que hablamos de argumentar que es una tradición, bueno, hay tradiciones que merece la pena conservarse y hay tradiciones que o bien pueden y deben modificarse o, en su caso, eliminarse. Por ponernos en casos extremos, pues seguiríamos manteniendo tradiciones como la ablación del clítoris o la propia esclavitud. Con lo cual, mi opinión tiene que ser contraria por el maltrato animal, no por el festejo taurino en sí. No tengo nada en contra de la fiesta taurina. De hecho, he corrido delante del bou embolat, he corrido bous al carrer e incluso participé en un encierro en Pamplona. En mi haber me precio de haber participado en un par de capeas y no hay año sin que asista a 3 corridas de toros en la Feria de Fallas, en la Fira de Juliol y en la Fira de Agosto. Soy de Xàtiva, los Borja llevaron a Roma la fiesta de los toros, la tauromaquia está en el arte, está en la literatura, la encontramos en García Lorca, la mejor elegía es de García Lorca, está dedicada a un torero, Bergamín se ocupa de este arte, y creo que entre las preocupaciones principales de los amantes de la naturaleza, esta debería ocupar un puesto muy por debajo de otras cuestiones. Tengo amigos que son muy amantes de los animales y sin embargo no objetan para nada que sus hijos participen en monterías, viajen a los Balcanes o a Sudáfrica a participar en safaris donde se cobran piezas de caza mayor y sin embargo sienten un cierto repelús por lo que ocurre dentro de un corso taurino. No me cuento entre ellos y creo que soy un amante de la naturaleza que a lo mejor tiene sus contradicciones, pero ha educado a sus hijos en el amor y el cuidado de los animales y cree que salvaguardar el medio ambiente es una tarea primordial, no liquidar una tradición multisecular. No me contaría entre los que votarían no a la fiesta. Bueno, como persona que estoy habituada a estar relacionado con grandes eventos, con participación masiva de personas, yo desde luego los catalogaría como un hecho sociocultural sin parangón alguno, pero por 3 razones o motivos muy objetivos. En primer lugar, porque cuando estamos hablando de una fiesta en la que participan cientos de miles de personas, es evidente que no estamos hablando de un hecho causal. Estamos hablando de un hecho que se arrastra en el tiempo y en el que se desparrama por toda una geografía, pueblos pequeños, ciudades grandes, en ferias importantes, en festejos menores, que además, y en segundo lugar, traspasa las fronteras del propio país que apadrina este festejo. Podemos encontrarlo geográficamente ubicado en países como Francia, en Colombia, en México, en tantos otros de Centroamérica, y sobre todo viendo que está enfocado cara hacia un turismo que viene también muchas veces con ganas de conocer qué es las corridas de toros. Y en tercer lugar, sobre todo, creo que estamos hablando de un hecho cultural para mí sin precedentes, porque se contrapone la inteligencia del hombre con la fuerza del animal. Yo diría que en una liturgia única, donde hasta el último detalle tiene su significado plástico, artístico, donde un ojo de una cámara de fotografiar puede coger algo distinto a una cámara de televisión, donde el ojo de una persona joven va a apreciar un arte distinto al de una persona mayor, es decir, es tan abierto a cualquiera de las percepciones plásticas que tiene que de por sí lo definiría como un arte en todo su término. Me cuesta ponerme en un polo o en otro, me gusta estar en medio y pensar que
Quizá hay mucha hipocresía cuando se habla de maltrato animal, tratándose de las corridas precisamente, que quizá hay miedo de ver ese ritual sobre la muerte y que como otras cosas hoy en la sociedad prefieren ocultarla. Y también pienso, sin embargo, que creo que como fiesta y como arte me parece un poco fuera de época, un hecho un poco anacrónico. Creo que la decadencia de la fiesta en las últimas décadas la ha hecho prácticamente irrecuperable y que un solo torero, no voy a decir su nombre, va a ser muy difícil que recupere la fiesta. Yo no me pronuncio ni a favor ni en contra, hay unos aspectos de la fiesta porque forman parte de mi tradición cultural que la valoro mucho y está en la pintura, en la literatura, y es difícil encontrar eso hoy en la fiesta. Les digo, un solo torero seguramente no será capaz de recuperarla. Y en ese sentido hoy me parece que le falta función social y que me resulta un hecho anacrónico y en algunos aspectos sí que eso hace que la parte escatológica y violenta de la fiesta pues haya llamado más la atención. Pero como te decía al principio, también pienso que hay mucha hipocresía cuando se habla de maltrato animal referido a la fiesta, cuando la fiesta lo que tiene como valor quizás sea esa ritualización de la muerte y ese enfrentamiento del hombre y el toro, que tiene su sentido, que ha tenido su sentido y que quizás haya perdido en los últimos años y sea irrecuperable, quizás sí, quizás sea recuperable. Yo digo sí a las corridas de toros, pero en igualdad de condiciones. Esto es algo que añadiría a las corridas de toros. Propongo un tío montado a caballo pegándole collejas al torero, porque eso sí, la sangre, yo entiendo el pase, entiendo la fiesta taurina, pero la sangre no la entiendo. Entonces propongo a este tío pegando collejas al torero o cantándole canciones de Bisbal al oído, también para un poco marear, así como aturdimos al toro y le bajamos las fuerzas, al torero creo que también había que hacérselo esto también. Así que vivan los toros y que vivan los toros, ¿no? Yo soy aficionado y soy partidario no solamente de los toros, sino que me considero un entusiasta, ¿no? Porque creo que bueno, es un espectáculo de otro tiempo, de otra época, y que cuando se produce una buena tarde en una plaza, lo que se produce allí, el rito que se produce allí, conjuga cosas muy distintas, ¿no? La emoción estética, el valor épico, los matices de carácter lírico, una belleza cromática como no tiene, creo, ningún otro espectáculo, ¿no? Y además, como además soy escritor, me parece que es uno de los rituales más literarios que existen. Yo creo que sin la literatura no podría haber toros, porque lo que ocurre en una plaza de toros luego necesita ser contado, exagerado, necesita ser llevado hasta la hipérbole por el relato de los espectadores. Y eso es en definitiva lo que hacen la literatura y la poesía. Creo además que los toros, como todas las manifestaciones de carácter estético, son capaces de detener el tiempo, el momento de la emoción, de suspendernos y de alejarnos del mundo, ¿no? y dejarnos en una especie de presente eterno. Si bien no soy partidario de las prohibiciones, en absoluto me gustan las corridas de toros, ya que me parece un espectáculo cruel y sin duda totalmente extemporáneo. Y por supuesto en lo que no puedo estar jamás de acuerdo en que es una expresión artística, es decir, las corridas de toros, a mi modo de ver, no es arte, en absoluto. Es un espectáculo de otro tipo, pero arte desde luego no. No sé en base a qué criterio se denomina esto una expresión artística. Las facultades de Bellas Artes no nos enseñan a clavarle espadas a ningún animal. Y más allá de las corridas de toros, yo creo que es un buen momento para reflexionar, para pensar cómo las personas nos queremos relacionar con otras personas, cómo nos queremos relacionar con otros países, cómo nos queremos relacionar con el medio ambiente y cómo nos queremos relacionar con otros animales, es decir, seres sintientes como nosotros. Si a partir de ahí, en el año 2010, consideramos que la tortura gratuita de un animal es un espectáculo digno de verse, digno de exportar, yo creo que estaremos bastante equivocados. Y si bien hay algo de referencia
de la tauromaquia en el mundo de las artes plásticas o en la literatura, en primer lugar no es tanto, pero en segundo lugar eso tampoco de alguna forma legitima el que esto siga vigente.